lo has visto cientos de veces. Nobles caballeros de acero brillante se lanzan al ataque bajo estandartes ondeantes. Duelos heroicos donde el honor y el coraje deciden el resultado de la batalla. Hollywood nos ha pintado una imagen vívida y emocionante de la guerra medieval. Pero ¿qué pasaría si os dijera que la mayor parte es solo un hermoso cuento de hadas? Olvídese del brillo y el romance. Hoy vamos a sumergirnos en la escalofriante realidad de las batallas medievales en Inglaterra. No honramos la regla de la gloria, sino la suciedad, el miedo, el hambre y la crueldad insoportable. ¿Listo para descubrir qué había realmente detrás del sonido de las espadas y el brillo de las armaduras cinematográficas? Imagínense, no un caballero de una balada, sino un guerrero común y corriente encadenado con hierro. Su armadura no es una obra de arte, sino una necesidad de la vida. A menudo crudo e increíblemente incómodo. La armadura integral, el sueño de cualquier guerrero y símbolo de su estatus, pesaba entre 20 y 30 kilogramos y a veces mucho más, convirtiendo a su portador en una torpe escultura de metal, limitando al límite la movilidad y la resistencia. Estos kilogramos presionaban los hombros y la espalda, provocando una fatiga rápida incluso antes de la batalla misma, restringiendo cada movimiento. Intenta moverte activamente en ese espacio, blandiendo una espada o un hacha durante al menos media hora, sin mencionar las muchas horas de batalla. Esta prueba de resistencia se desarrollaba bajo el sol abrasador que calentaba el metal a temperaturas escaldantes o por el contrario, la lluvia helada que congelaba las articulaciones, lo que agravaba la ya difícil situación del guerrero. La ropa interior, como un gambisón o un atón hecho de muchas capas de lino o lana acolchados, aunque suavizaba los golpes y los roces, contribuía al sobrecalentamiento y a la transpiración profusa, volviéndose rápidamente húmeda y pesada. La cota de malla, más común entre soldados rasos y mercenarios debido a su relativa baratura y facilidad de producción en masa, pesaba entre 4,5 y 7 kilogramos. No era mala contra los golpes cortantes de las espadas, pero sí contra las flechas con ciertas puntas. Un disparo a corta distancia con un potente arco largo inglés o un golpe preciso y fuerte con una lanza podían penetrarlo, desgarrando anillos e incrustándose en el cuerpo. Además, no salvaba en absoluto de la acción aplastante de palos, martillos de guerra y púas Morgan, que rompían huesos y dañaban órganos internos, incluso a través de anillos de acero. A esto hay que sumarle el peso del casco, que a menudo restringía mucho la visión, convirtiendo el campo visual en una rendija estrecha y dificultaba la respiración, amortiguando los sonidos de la batalla y dificultando reaccionar a tiempo a las órdenes o amenazas. El enorme escudo de madera o metal que el guerrero sostenía en su brazo izquierdo pesaba varios kilos más, lo que le quitaba el hombro y requería un esfuerzo muscular constante. Una espada, un hacha u otra arma importante también se sumaban a la carga total, requiriendo una fuerza considerable para manejarla con eficacia. El peso total de todo el equipo podría alcanzar fácilmente un tercio o incluso la mitad del propio peso del guerrero, lo que lo convertía en un objetivo lento y perezoso, especialmente en terrenos accidentados o viscosos. El coste de dicho equipo era enorme, lo que hacía que las armaduras de calidad fueran privilegio de un estrato muy estrecho de la sociedad. Una buena armadura integral, hecha por un maestro famoso, podía costar tanto como un pequeño pueblo con todos sus habitantes y ganado, o los ingresos anuales de un noble varón o incluso varios años de ingresos de un simple caballero. Por eso, la mayoría de los soldados, sobre todo los de la milicia campesina, los llamados soldados de piel o gente de las ciudades reclutada apresuradamente, estaban mucho menos protegidos. En el mejor de los casos, llevaban gambisoninas acolchadas, chaquetas de cuero, quizá reforzadas con placas de metal cosidas o inserciones de cota de malla, y los cascos abiertos más simples, como el sombrero de capilla o los antiguos cascos normandos. Y sí, la armadura se oxidaba constantemente, lo que requería un mantenimiento diario y minucioso, lo que no era tarea fácil en las condiciones de campo de una campaña militar. No era el acero brillante y pulido como un espejo de las películas modernas, sino un metal opaco, a menudo manchado y abollado. El mantenimiento constante, que incluía la limpieza con arena, cenizas, vinagre y luego engrasar con grasa o aceite, era absolutamente esencial para evitar la corrosión ruinosa, especialmente en el clima húmedo y lluvioso de Inglaterra.
De lo contrario, la fiel defensa caería muy rápidamente en desuso, cubierta con una capa de óxido, que debilitaría el metal y podría provocar el atasco de las partes móviles de los lats. Incluso los mejores dorsales tenían vulnerabilidades. Las articulaciones de las placas alrededor de las axilas, los codos, las rodillas y las ingles eran tradicionalmente puntos débiles donde los oponentes experimentados buscaban golpear. Utilizando armas especializadas como dagas rondels o espadas estrechas o cepos. Además, respirar con un casco cerrado era difícil y la visibilidad era extremadamente limitada, lo que creaba puntos ciegos y hacía que el guerrero dependiera de sus compañeros cercanos. Caerse de un caballo con armadura completa, especialmente en el barro o el agua, a menudo significaba una muerte segura, ya que era extremadamente difícil y a veces imposible levantarse por sí solo sin ayuda. El proceso de ponerse una armadura completa era un asunto largo y complicado, que requería la ayuda de al menos uno o incluso dos escuderos que ajustaban numerosas correas y hebillas en una secuencia determinada. El guerrero común, por supuesto, no tenía ese lujo y su equipo era más fácil de manejar. El uso constante de una armadura pesada provocaba dolores crónicos de espalda y articulaciones, abrasiones e incluso deformidades óseas, dejando su huella en el resto de su vida si el guerrero lograba vivirla. Desde lejos se podía oír el sonido de un ejército en movimiento revestido de metal. Era un continuo traqueteo y crujido de miles de piezas metálicas, desenmascarando al ejército y presionando los nervios antes de la batalla. La idea de que todos los soldados iban a la batalla con un corazón ardiente y alegría por su rey y su Inglaterra natal es otro mito común lejos de la dura verdad. Durante muchos siglos, la base de los ejércitos medievales en Inglaterra siguió siendo el sistema de reclutamiento feudal basado en la posesión de tierras y en juramentos vasallos de lealtad. Este sistema obligaba a los grandes terratenientes, varones y caballeros a desplegar, a sus expensas, un cierto número de soldados totalmente equipados y listos para el servicio. Los vasallos estaban legalmente obligados a servir a su señor inmediato y a través de él al rey durante un cierto número de días al año, normalmente un periodo de 40 días, conocido como cuarentena. Sin embargo, para largas campañas militares como la conquista de Gales, Escocia, o las desastrosas expediciones a Francia durante la Guerra de los 100 años, este tiempo fue desastrosamente corto. Además, las milicias feudales a menudo estaban mal entrenadas y eran reacias a luchar lejos de sus hogares, obligando a los reyes a buscar otras fuentes de reposición de tropas. Por lo tanto, los reyes ingleses y los grandes señores feudales recurrieron activamente a la contratación de soldados profesionales tanto en casa como en el extranjero. Los mercenarios o soldados de fortuna que venían de Flandes, Gasconia, Alemania y otras regiones europeas luchaban exclusivamente por una recompensa monetaria y su lealtad a menudo dependía directamente de la puntualidad y la integridad de ese pago. No era raro que unidades mercenarias saquearan o incluso se pasaran al enemigo si éste ofrecía mejores condiciones para el campesino común o los habitantes de las ciudades. El reclutamiento a través de las llamadas comisiones de ordenación, que autorizaban a los nobles locales a seleccionar hombres elegibles, significaba en la mayoría de los casos una ruptura total con el hogar. Esto podría provocar la decadencia de una granja o de una tienda de artesanía y, en consecuencia, una amenaza real de hambruna para la familia que se queda sin un sustentador. La probabilidad de no regresar a casa de tal viaje muerto por la espada, la flecha, la enfermedad o el hambre era extremadamente alta, lo que por supuesto no aumentaba el entusiasmo y la voluntad de servir. La motivación para ir a la guerra era muy diferente y dependía del estatus social y de las circunstancias personales. Para un miembro de la clase nocturna, especialmente para los hijos más jóvenes que no tenían grandes propiedades, la guerra era una oportunidad de volverse famoso, de obtener nuevas concesiones de tierras del rey o de su señor, o de recibir un rescate significativo por un noble enemigo capturado. Para el mercenario profesional cuyo oficio era la guerra, era ante todo un medio de vida, una manera de alimentarse a sí mismo y a su familia, y una oportunidad de enriquecerse con el botín. En el caso de la milicia común, arrancada a la fuerza del banco de trabajo del arado, la motivación más frecuente era el temor a un castigo severo por evadir el servicio real o no presentarse en el lugar de reunión.
Los castigos pueden ir desde fuertes multas hasta prisión o incluso la pena de muerte. En el mejor de los casos, y en contadas ocasiones, lo atraía la vaga y fantasmal esperanza de capturar algún botín valioso en tierra enemiga. Las guerras se libraron por las ambiciones e intereses de la nobleza, pero fueron los plebeyos, cuyos intereses rara vez se tuvieron en cuenta, quienes derramaron la mayor parte de su sangre. Los decretos reales de reclutamiento eran leídos por heraldos en las plazas del mercado y en las puertas de las iglesias, llamando a todos los hombres capaces de portar armas a presentarse al servicio bajo pena de severas sanciones. También existía un sistema de patrocinio según el cual una comunidad o aldea estaba obligada a aportar una cierta cantidad de reclutas y garantizar su asistencia. No era raro que las personas más ricas compraran el servicio contratando sustitutos, combatientes de reemplazo en su lugar, lo que enfatizaba aún más la renuencia de muchos a participar personalmente en los sangrientos pasatiempos de la aristocracia. Las consecuencias de la deserción pueden ser graves e incluir la confiscación de la propiedad y condenar efectivamente a la persona a una vida de paria. Sin embargo, la deserción, especialmente durante campañas prolongadas e infructuosas, era bastante común a pesar de todas las amenazas. Los soldados, exhaustos por el hambre, la enfermedad y la falta de paga, simplemente se dispersaron, tratando de regresar a casa o unirse a bandas de brigands. Controlar enormes masas de hombres mal organizados en la logística y las comunicaciones medievales era increíblemente difícil, y los comandantes a menudo tenían que hacer la vista gorda ante transgresiones menores para evitar perder los restos de sus tropas. La noción de un ejército medieval marchando con rapidez y orden hacia un futuro campo de batalla también se parece poco a la realidad. En aquella época, trasladar un ejército era un proceso increíblemente lento, agotador y tortuoso para todos los implicados. Desde el común arquero hasta el noble caballero, incluso si este último montaba a caballo, la distancia en una jornada rara vez superaba los 15 o 20 metros, y a menudo era incluso menos, sobre todo si el ejército era numeroso y estaba cargado de suministros. Los caminos, si es que así se les podía llamar, estaban fuera de las antiguas vías romanas, que en aquella época ya estaban muy deterioradas. Después de que la primera lluvia fuerte se convirtió en un revoltijo impenetrable de barro y arcilla, los soldados caminaron la mayor parte del camino a pie, ahogándose hasta los tobillos o incluso las rodillas en este lodo viscoso, llevando no solo parte de su equipo pesado, sino también un escaso suministro de provisiones que se estaba agotando rápidamente. Las ruedas de los lentos carros del grupo estaban constantemente atascadas, lo que exigía tremendos esfuerzos de los hombres y de los animales de tiro para sacarlas. La logística y el abastecimiento eran una pesadilla para cualquier comandante, incluso el más experimentado y prudente, a la hora de proporcionar alimentos a la enorme masa de hombres. Los ejércitos podían contarse por decenas de miles, y los numerosos caballos necesarios para los caballeros, los carruajes y la artillería en la ausencia casi total de líneas normales de comunicación y transporte especializado eran una tarea abrumadora. El ejército a menudo tuvo que alimentarse a expensas de la población local, lo que tuvo consecuencias de gran alcance y extremadamente negativas. Los suministros centralizados eran escasos y se referían principalmente a grano o vino para la nobleza. Esto significó requisas que rápidamente escalaron al saqueo total en territorio enemigo y a menudo para desesperación de los propios lugareños, lo que provocó un odio feroz y resistencia por parte de los campesinos y los habitantes de las ciudades. El hambre fue la compañera casi constante del soldado común durante toda la campaña, debilitando su cuerpo y su espíritu y haciéndolo más susceptible a las enfermedades. Los soldados comieron todo lo que pudieron encontrar. Frutas verdes, raíces y, en ocasiones, restos que solo agravaban sus problemas digestivos. Pero aún peor que el hambre y el cansancio físico eran las enfermedades que se propagaban a un ritmo aterrador en las condiciones insalubres del campamento de marcha. La aglomeración de miles de personas y animales en un espacio limitado. La completa falta de higiene básica. La ausencia de sanitarios normales y sistemas de eliminación de desechos. El consumo de agua contaminada procedente de ríos, lagos y pozos aleatorios. Todo esto condujo inevitablemente a epidemias masivas y brotes de enfermedades infecciosas. Las ideas primitivas sobre las causas de las enfermedades no permitían combatirlas eficazmente.
Disentería llamada diarrea sanguinolenta o enfermedad del campamento. El tifus, conocido como fiebre carcelaria, el escorbuto debido a una catastrófica falta de vitamina C y una dieta monótona que consistía principalmente en pan y carne de res. Estas enfermedades acabaron con miles de soldados. A veces se cobraban muchas más vidas que las espadas y flechas del enemigo, convirtiendo ejércitos enteros en multitudes de lisiados demacrados. Un ejército podía perder gran parte de su capacidad combativa incluso antes de librar su primera batalla seria, y muchas campañas fracasaban debido a epidemias. Los cruces de ríos presentaban una dificultad aparte. Los puentes eran pocos y a menudo destruidos por el enemigo en retirada o inutilizados por el paso del tiempo. Fue necesario buscar vados, que no siempre eran seguros, o construir puentes de pontones temporales, lo que requería un tiempo y un esfuerzo preciosos. El enorme carro que seguía al ejército incluía no solo provisiones y forraje, sino también tiendas para la nobleza, equipos de herrería para reparar armas y armaduras, herramientas de carpintería e incluso capillas móviles, que se extendían por kilómetros y ralentizaban el ritmo del viaje al paso de un caracol. La vida nocturna en el campamento estaba llena de ansiedades. La necesidad constante de apostar siglos para protegerse de ataques sorpresa del enemigo o de lugareños desesperados. El miedo a los animales salvajes y los conflictos internos y las peleas entre soldados que a menudo surgen del reparto del botín o de las diferencias nacionales en ejércitos mercenarios multilingües. La calidad del agua era un factor crítico y a menudo la única fuente disponible eran ríos o estanques contaminados por donde fluían las aguas residuales del propio campamento, creando condiciones ideales para la propagación de infecciones intestinales. La falta de frutas y verduras frescas durante semanas y meses provocó sangrado de encías, dientes flojos y úlceras en la piel, signos claros de escorbuto. Olvídate de las hermosas y escénicas tomas de las películas donde ejércitos y esbeltas tropas convergen como en un desfile en un ataque mortal. El verdadero campo de batalla en la Edad Media es, ante todo, un caos indescriptible, ruido, confusión y miedo animal mezclados con rabia. Sí, ciertamente había ciertas formaciones y técnicas tácticas. El famoso muro inglés de escudos, formado por filas de infantería muy cerradas o descargas letales de arcos largos ingleses capaces de reducir las filas del enemigo que avanzaba. Pero tan pronto como comenzaba el combate cuerpo a cuerpo, cualquier formación se rompía rápidamente. La comunicación entre las distintas partes del ejército era extremadamente primitiva y poco fiable. Mensajeros a caballo que podían ser asesinados, banderas de señales que no podían verse bien en el polvo y el humo, o el sonido de cuernos y trompetas de batalla. En el ensordecedor fragor de la batalla, las órdenes a menudo no eran escuchadas o llegaban a los comandantes con un retraso considerable. Como resultado, la batalla se desintegró rápidamente en muchas escaramuzas y duelos localizados y separados donde cada guerrero luchaba principalmente por su propia vida. El plan de batalla táctico general, si existía en la mente del comandante, perdió casi instantáneamente toda relevancia y significado. El pánico podía apoderarse de un flanco entero o de una tropa debido a un rumor desfavorable ocasional, la muerte de un comandante prominente o una maniobra enemiga inesperada. Los arqueros ingleses, armados con sus poderosos arcos largos, eran realmente una fuerza formidable en el campo de batalla. Sus flechas disparadas a gran velocidad y frecuencia tenían suficiente poder letal para perforar cotas de malla e incluso algunas piezas de armadura a cierta distancia. Causaron confusión y muerte en las filas enemigas antes de que comenzara el combate principal. Pero los propios arqueros eran vulnerables a los ataques de la caballería o al fuego de respuesta. Ninguna película moderna, ni siquiera con el sistema de sonido más sofisticado, puede transmitir plenamente la cacofonía que llovía en un campo de batalla medieval. Imagina el ruido ensordecedor e incesante que te hacía doler los oídos y dejar tu mente atónita. No era solo el sonido metálico del acero contra el acero, el sonido ensordecedor de espadas y hachas contra escudos. Fueron sobre todo los gritos de guerra de mil gargantas, el rugido feroz de los atacantes, los gritos desgarradores de dolor y terror de los heridos, el estertor de los moribundos. Todo esto se fusionó en un único y monstruoso estruendo. A esto se sumaba el rugido de los caballos enloquecidos por el miedo y las heridas.
Los sonidos estridentes de las trompetas de batalla y de los tambores que intentaban traer algún elemento de orden y control a este caos sangriento. Pero la mayoría de las veces solo aumentan la confusión general y el pánico. Y los olores son un lado igualmente horroroso de la realidad. El fuerte y empalagoso olor de la sangre fresca se mezclaba con el olor acre del sudor, la suciedad y las heces humanas y de caballo. Porque en el calor de la batalla y por el abrumador terror animal, muchos guerreros simplemente no controlaron sus necesidades naturales. A esto se suma el olor del metal quemándose al sol o al fuego, el humo acre de las entonces escasas armas de pólvora primitivas o el ocasional incendio de edificios y vagones. Todos estos olores se mezclaban en un único hedor nauseabundo y sofocante que atormentaba a aquellos que tenían la suerte de sobrevivir durante mucho tiempo. Fue una auténtica sobrecarga sensorial capaz de volver loco incluso a la persona más resiliente. Los guerreros a menudo luchaban en un estado de trance o efecto cercano al combate. Aturdido, cegado y desorientado. Estos sonidos y olores quedan grabados para siempre en la memoria de quienes han pasado por este calor abrasador. Ser gravemente herido en una batalla medieval era casi tan aterrador como encontrar una muerte rápida en el lugar. El nivel de la medicina en aquellos tiempos estaba en sus inicios. Se podría decir que es bárbaro. Había muy pocos cirujanos calificados. A menudo se trataba de barberos que, además de cortar y afeitar, también se dedicaban a realizar sangrías y extracciones dentales o simplemente personas que tenían alguna experiencia práctica en el cuidado de los heridos. Su conocimiento de anatomía y fisiología era muy limitado y sus herramientas eran primitivas e intimidantes. La anestesia como tal no existía. Cualquier intervención quirúrgica compleja, como amputaciones de miembros destrozados, si alguna vez se intentó, se realizó en vida. Al guerrero le dieron alcohol o una decocción de amapola para aliviar el dolor, pero no ayudó mucho. La extremidad fue cortada con una sierra común y la herida fue cauterizada con un hierro al rojo vivo para detener el sangrado. Las posibilidades de sobrevivir a una operación tan bárbara eran escasas debido al doloroso shock, la pérdida de sangre y, lo más importante, las infecciones posteriores. Todavía no se habían inventado los antibióticos y cualquier herida abierta, incluso si no parecía demasiado grave a primera vista, podía supurar fácilmente y provocar sepsis, enfermedad de Lyme y una muerte larga y dolorosa. Las heridas penetrantes en el pecho o el abdomen eran casi siempre una sentencia de muerte. Incluso si los órganos internos vitales no eran alcanzados directamente por una espada o una flecha enemiga, la infección hacía su trabajo maligno en cuestión de días o semanas. Solo unos pocos sobrevivieron. El tratamiento se limitaba en gran medida a lavar las heridas con vino, vinagre o incluso orina, que curiosamente a veces tenía un débil efecto antiséptico debido a su contenido en amoníaco. Se aplicaban sobre las heridas apósitos primitivos con diversas hierbas, cuya eficacia era cuestionable. La mortalidad por heridas recibidas en batalla era monstruosa. Intentemos por un momento imaginar el campo de batalla a través de los ojos de un soldado común y corriente. Puede ser un campesino recientemente arrancado de su campo y su arado o un artesano urbano reclutado en la milicia. No tiene la armadura brillante de un noble caballero. En el mejor de los casos, lleva una sencilla chaqueta de cuero, tal vez reforzada con placas de metal en un casco de hierro barato. Lo más probable es que su arma sea una lanza larga, un hacha simple o un garrote pesado. Él se mantiene en una formación muy compacta, hombro con hombres como él. Muerto de miedo, ve ante sí un muro impenetrable de escudos enemigos sobre el que brillan las puntas de las lanzas y las hojas de las espadas. Oye el estruendo creciente del ataque que se acerca, los gritos de batalla del enemigo y los gritos desesperados de sus camaradas. Su corazón latía frenéticamente en su pecho, bombeando enormes dosis de adrenalina a su torrente sanguíneo. Su visión está severamente restringida por los cuerpos de los guerreros que están junto a él y los márgenes de su propio casco. Solo puede ver lo que sucede directamente frente a él y unos pocos pasos a los lados. A su alrededor, compañeros heridos y muertos caen gritando, mientras su sangre salpica su rostro y su ropa. Su objetivo principal en esta picadora de carne no es la gloria abstracta ni la realización de hazañas heroicas.
Su único objetivo real es sobrevivir a toda costa, matar al enemigo que intenta matarlo antes de que pueda asestar el golpe fatal. Los instintos prevalecen sobre la razón y el juicio. En este baño de sangre, en este infierno en la tierra, no hay lugar para la caballerosidad ni para las reglas del combate justo. Los golpes se dan donde quiera que se puede, a menudo furtivamente por la espalda a los ya caídos e indefensos. El miedo animal salvaje mezclado con la rabia primaria y el deseo de destruir al enemigo. Es una lucha por la vida en su forma más manifiesta. Cuando los gritos ensordecedores y el ruido de las armas finalmente cesaron y uno de los bandos opuestos huyó presa del pánico o fue completamente destruido, comenzó la siguiente fase no menos sombría y brutal de la batalla medieval, sus consecuencias inmediatas. Los vencedores, cansados pero entusiasmados por su éxito, comenzaron a peinar metódicamente todo el campo de batalla. Su objetivo principal y primordial era el saqueo de los cuerpos de los muertos y de los enemigos aún vivos pero gravemente heridos y, a veces, incluso de sus camaradas caídos. Se llevaron absolutamente todo lo que tenía valor. Se trataba de armas, elementos de armadura, ropa, zapatos, cualquier objeto personal, dinero, joyas. A los oponentes heridos a menudo los mataban sin piedad para que les resultara más fácil la vida y para no tener miedo de recibir una puñalada por la espalda. El saqueo no era solo una manera de enriquecerse, sino también de compensar las propias pérdidas y equipos. El destino de los guerreros capturados era bastante diferente y dependía de su estatus social. Los nobles caballeros y varones podían contar con que los mantendrían con vida a cambio de un rico rescate. La captura de nobles era un negocio lucrativo en la Edad Media. Los mantuvieron en condiciones relativamente tolerables hasta que sus familiares reunieron la suma requerida. Los soldados comunes, la milicia o los mercenarios solían ser asesinados en el lugar, especialmente si estaban heridos y no tenían ningún valor como mano de obra o podían ser esclavizados. Aunque esto era menos común en la Inglaterra medieval que, por ejemplo, en Europa del Este o Oriente Medio. A veces simplemente los liberaban después de desarmarlos y despojarlos de sus objetos de valor. En la gran mayoría de los casos, los cuerpos de los muertos fueron enterrados en raras ocasiones y de manera extremadamente caótica. A menudo, simplemente los dejaban tirados en el campo de batalla, donde se convertían en presa fácil de bandadas de cuervos, lobos y otros animales salvajes. Las tumbas de los hermanos, si se cavaban, eran poco profundas, excavadas con prisa y sin ningún ritual. Hablamos mucho sobre los horrores físicos y las penurias de la guerra medieval, sobre las heridas y la muerte. Sin embargo, no debemos olvidar los profundos traumas psicológicos que inevitablemente sufrieron los guerreros que pasaron por ese calor abrasador. El concepto de trastorno de estrés postraumático, TEPT, no existía en aquella época, por supuesto. Pero esto no significa que los veteranos de las guerras medievales no sufrieran graves consecuencias de lo que habían visto, experimentado y hecho. Insomnio constante, pesadillas persistentes, ataques de ira repentinos e incontrolables o, por el contrario, profunda apatía y desapego, recuerdos obsesivos y dolorosos de batallas. Todo esto, sin duda, les resultaba familiar a muchos de ellos. ¿Cómo afrontaron estas heridas invisibles, pero no menos dolorosas, del alma? La sociedad de la época ofrecía sus propias formas específicas de tratamiento y consuelo. La religión jugó un papel fundamental en la vida del hombre medieval. Oraciones, confesiones, peregrinaciones a lugares santos, donaciones generosas a la iglesia. Todo esto era visto como una forma de purificarse de los pecados cometidos en la guerra y de alcanzar la paz mental. También existían diversas supersticiones populares, rituales mágicos y conspiraciones que se utilizaban para deshacerse de los malos espíritus de la guerra. Algunos veteranos intentaron encontrar el olvido en el alcohol o el juego, mientras que otros buscaban olvidar lo antes posible en el trabajo duro y las preocupaciones pacíficas de todos los días si tenían la suerte de regresar a casa ilesos. Sin embargo, para muchos, las cicatrices invisibles de la guerra siguieron siendo una herida abierta durante el resto de sus vidas. Historias y leyendas de veteranos locos u obsesionados que no pudieron adaptarse a la vida civil han sobrevivido hasta nuestros días, reflejando la dura realidad.
El coste psicológico de la guerra era tan alto como el físico, pero se hablaba menos de él y se entendía aún menos. Las campañas militares medievales no siempre se llevaban a cabo exclusivamente en estaciones cálidas y favorables. Muy a menudo, las hostilidades se prolongaban hasta pleno otoño e incluso hasta el crudo invierno. Y a los horrores familiares de la batalla y las penurias de la vida en marcha se sumaron dos enemigos más despiadados y mortales, el frío intenso y el hambre omnipresente. El combate activo en condiciones de bajas temperaturas, vientos helados, nevadas y falta de alimentos básicos era una auténtica prueba de supervivencia para cualquier tropa, por muy endurecida que estuviera. Los soldados sufrieron enormemente por congelación, lo que a menudo resultó en la necesidad de amputación o muerte lenta por infección. La ropa, incluso si al principio era cálida y duradera, se mojaba rápidamente con la lluvia y la nieve, se congelaba sobre el cuerpo y tenía pocas posibilidades de secarse en condiciones de caminata. Los refugios contra el clima, si es que existían, eran tiendas primitivas o refugios construidos a toda prisa, que proporcionaban poca protección contra el frío. El combustible para el fuego escaseaba, especialmente durante los asedios largos. La capacidad de combate del ejército en condiciones tan extremas disminuyó de forma drástica y constante. Los hombres y los caballos sin comida y calor adecuados rápidamente se debilitaban, enfermaban y morían de agotamiento, hipotermia y enfermedades relacionadas, como la neumonía. La moral de los soldados cayó a niveles críticamente bajos. El hambre y el invierno se hicieron aún más agudos y agonizantes. Era prácticamente imposible conseguir alimentos mediante el saqueo en el territorio devastado por la guerra, y el transporte de suministros vitales a través de ríos helados o carreteras cubiertas de nieve estaba casi completamente cortado. Las ciudades y fortalezas sitiadas sufrieron especialmente y la historia conoce casos en que sus defensores llegaron incluso al canibalismo. El frío y el hambre podrían decidir el resultado de toda una campaña militar con mucha más eficacia que cualquier batalla sangrienta. Obligaron a los ejércitos a retirarse, sufriendo enormes pérdidas no relacionadas con el combate, o a capitular ante la muerte inminente por agotamiento y heladas. La naturaleza era a menudo un enemigo más formidable que cualquier ejército humano. Así que miramos detrás de la pantalla brillante pero engañosa de los éxitos de taquilla de Hollywood y tratamos de ver el rostro verdadero y sin adornos de la batalla medieval en Inglaterra. Estaba lejos del mundo de los nobles caballeros y las armaduras brillantes y ganaba fácilmente victorias gloriosas como a menudo nos lo representan. Era un mundo cruel donde el acero frío, la sangre pegajosa, el barro impenetrable, el miedo abrumador, el hambre agobiante y el frío glacial reinaban. Era un mundo donde cada día era una lucha desesperada por la supervivencia y la muerte estaba a cada paso. Y no solo de la espada, de la lanza o de la flecha del enemigo, sino también de enfermedades insidiosas, de heridas mal curadas, del hambre y de las duras condiciones climáticas. Comprender esta realidad desagradable pero dura nos ayuda no solo a penetrar más profunda y significativamente en la historia de la Edad Media. También nos permite apreciar verdaderamente la increíble fortaleza humana, la resistencia y el enorme e impensable precio que nuestros ancestros lejanos pagaron por el derecho mismo a la vida de sus familias y su tierra. Fue una época de duras pruebas donde sobrevivían los más fuertes en espíritu y cuerpo, y a veces solo aquellos que tenían una suerte ciega. Espero que esta inmersión en el pasado haya resultado verdaderamente esclarecedora y estimulante para usted. La guerra medieval es un tema increíblemente amplio, multifacético y complejo. Y hoy solo hemos tocado superficialmente sus aspectos más oscuros y duros.